Bienvenidos al curso de análisis de circuitos de corriente directa. Mi nombre es Daniel Irales Valles y el curso pertenece al Instituto Tecnológico de La Paz. Muy bien, pues en esta ocasión se verán como punto de partida los conceptos básicos de circuitos. Para generar una comprensión más amplia de lo que es el análisis de circuitos, es importante visualizar que el objeto de estudio es la carga en movimiento dentro de un conductor, por lo que se puede considerar que se van a estudiar las causas y las consecuencias de dicho movimiento. Por convención, en este caso, serán cargas negativas, es decir, los electrones. No debemos perder de vista que también están las cargas positivas o protones. Muy bien. Cuando analizamos cargas desde una perspectiva estática, tal como llegó a ocurrir en el curso de electricidad y magnetismo, se dice que estamos estudiando la electrostática. Sin embargo, una vez que se presenta un agente externo que propicia el movimiento de estas cargas, se dice que estamos estudiando la electrodinámica. En el análisis de circuitos de corriente directa, se parte del estudio de la electrodinámica dentro de un arreglo cíclico, compuesto de elementos apropiados para un funcionamiento en especial, que tiene como objetivo establecer por medio de leyes y teoremas las estrategias que den solución a incógnitas presentes en un arreglo determinado. Ahora bien, a modo de repaso de un curso de física o electricidad y magnetismo, se definirán a continuación conceptos básicos que aporten agilidad en la comprensión de los temas por venir. Circuito. A nivel general vamos a visualizar un circuito como cualquier trayectoria cíclica, ya sea un circuito de Fórmula 1, un circuito de atletismo. Todas ellas conforman una trayectoria que se va a estar repitiendo. Ahora bien, si de lo general pasamos a lo particular y analizamos el concepto de circuito eléctrico, podemos decir que es un arreglo o una trayectoria cíclica compuesta de elementos o dispositivos que determinen una respuesta específica en función de su estructura interna. Pues bien, en esencia, una carga es un cuerpo con electricidad, puede ser positiva o negativa, la cual resulta ser la cantidad fundamental que está debajo de todo fenómeno eléctrico, es decir, la carga es la dimensión más pequeña en ámbitos eléctricos. Su unidad es el coulomb y cuando se trata con cargas estáticas se utiliza la Q mayúscula. Cuando se trata de cargas en movimiento, vamos a utilizar la Q minúscula. ¿Qué es la electricidad? ¿Es una acción o una sustancia? Pues bien, resulta que al igual que la gravedad o el magnetismo, la electricidad es una fuerza presente en el universo. Y esta fuerza es la que mantiene un equilibrio de atracción o repulsión en los átomos, siendo por mucho mayor a la gravitacional. La corriente vamos a definirla o se define como las cargas que se desplazan en un tiempo determinado a través de un conductor. Y vamos a representar por medio de la letra I. Por convención se utiliza la letra I minúscula para corriente alterna e I mayúscula para corriente directa. Este concepto puede describirse por medio de la siguiente ecuación. I, es decir, corriente, es igual a Q sobre T, es decir, carga sobre tiempo. Y si lo vemos desde el punto de vista de unidades, tenemos coulombs sobre segundo. Esta relación equivale a amperes. Y en términos simples, vamos a visualizar que la corriente no es otra cosa más que la velocidad a la que se mueve una determinada cantidad de cargas eléctricas. Aquí hay un detalle muy importante.
el término corriente se refiere al flujo de cargas, por lo que resulta un error gramatical mencionar la corriente fluye. La corriente no puede fluir, ya se vuelve un pleonasmo, vaya. Y unos ejemplos con la finalidad de expresar de manera adecuada la idea pueden ser: la corriente está presente en determinado dispositivo, o hay una corriente circulando por tal conductor, en fin. Es importante establecer esta observación, ya que cuando utilicemos expresiones debemos de darlas con la más claridad posible de la idea que deseamos transmitir. El voltaje es una fuerza conservativa, la cual estará determinada por la diferencia entre dos puntos, generando una función de energía potencial eléctrica, la cual experimentará una aceleración al ser liberada, produciendo una energía cinética. En forma práctica, el voltaje es la energía, la cual está dada en joules, que propicia el flujo de cargas, dadas en coulomb. La unidad de medida para el potencial eléctrico es el volt, representado por medio de una V. Esto se puede expresar de la siguiente manera: V es igual a E sobre Q, es decir, energía sobre carga. Y si lo replanteamos por medio de sus unidades, tenemos joules sobre coulomb. Todo esto equivale a el volt. Ahora bien, en una idea mucho más sencilla de interpretar, podemos visualizar que el voltaje proporciona una relación directa entre lo que es la energía que se utiliza y las cargas desplazadas, es decir, es la fuerza necesaria para generar desplazamiento de cargas. La potencia es la capacidad de un cuerpo para generar o disipar energía en un tiempo determinado, que a su vez estará dado en joules sobre segundo, y esto equivale al watt. Esto se expresa por medio de P es igual a E sobre T. Ahora bien, si observamos las unidades implícitas en la potencia, se puede deducir lo siguiente siempre y cuando se realice el siguiente producto. Si yo multiplico coulombs sobre segundo por joule sobre coulomb, observo que el coulomb se va a eliminar y me va a quedar joule sobre segundo. Esto equivale al watt, es decir, si coulomb sobre segundo es la corriente y joule sobre coulomb es el voltaje, puedo deducir que al multiplicar voltaje por corriente yo obtengo potencia. Otra definición de suma importancia es el de resistencia, y esta habremos de entenderla como el efecto que tiene un cuerpo sobre el tránsito de cargas, la cual dificulta la existencia de este tránsito. Ahora bien, dado que la resistencia es el efecto de un cuerpo sobre las cargas que quieren cruzarlo, pues esta va a depender de sus dimensiones y de su resistividad eléctrica, es decir, ρ. Esta resistividad va en función de un cuerpo o del material de dicho cuerpo, y va a variar en función también de los cambios de temperatura. Citando el cobre, se tiene que su grado o su índice de resistividad, el cual está dado en ohms por metro, es de 1.72 por 10 a la menos 8, es decir, 17.2 nano-ohms metro. La cantidad de resistencia, en resumen, está determinada por el producto del material, la temperatura de tolerancia, multiplicada por la relación entre lo largo de ese cuerpo y el grosor por el que transiten las cargas. Dicho esto, esta expresión se puede describir por R es igual a ρ por L sobre A. Esto va a estar determinado en ohms, es decir, la resistencia observamos
después de hacer un análisis de las unidades, se determina en ohms. Con la finalidad de poner en contexto el concepto de resistencia y poder realizar una comparación, vamos a visualizar la figura 1, en donde se describen los cálculos de la resistencia de 3 distintos materiales, como lo son el cobre, que como ya se mencionó, tiene un índice Rho de 17.2 nano-ohms metro, la plata con 16 nano-ohm metro y el carbono con 35 micro-ohms metro. Pues bien, analizando el primer ejercicio en donde se visualiza un conductor o un segmento de conductor de cobre, el cual tienen entre sí las mismas dimensiones, donde el largo es de 1.5 centímetros y el área o el grosor es de 7.07 micrómetros cuadrados. Pues bien, sustituyendo la ecuación antes citada y estos datos, podemos ver que la resistencia para una sección de cobre con las dimensiones ya citadas, pues la resistencia es de 36.5 micrómetros. Para la plata es de 33.9 microohms, perdón, dije micrómetros, es 36.5 microohms para el cobre. Para la plata, repito, es de 33.9 microohms. Y para el carbón, el cual tiene un índice de resistividad eléctrica más grande, que es de 35 microohms metro, pues su resistencia es de 74.2 miliohms. En los tres casos podemos observar que no llega ni siquiera a un ohm, es decir, no hay ni siquiera una unidad de resistencia. Por lo tanto, para poder dotar de resistividad con estos elementos, pues el cobre y la plata pasarían a un término no propicio. Sin embargo, con el carbono podemos observar que la resistencia se incrementa a pesar de tener estas dimensiones tan pequeñas. Si se desea un ohm, bueno, pues ya tendríamos que realizar las operaciones pertinentes y conocer las dimensiones a las cuales necesitaríamos que fuera el conductor. Muy bien, ahora una de las leyes más importantes en lo que es la electrodinámica aplicada al análisis de circuito. George Simon Ohm en 1827 desarrolló una de las leyes más importantes en el campo de la física, la cual establecía una relación directa entre el voltaje y la corriente y los elementos que componían a un circuito. Esta ley en su momento no gozó de mucho auge ni de mucho eco, lo cual trajo como consecuencia pues que el señor Ohm estuviera a la sombra y no fuera reconocido su trabajo, sino hasta un par de décadas después, cuando ya gozó del reconocimiento y la recompensa que trajo haber hecho esta valiosa labor. Pues bien, de manera general, la ley de Ohm, como se mencionó, establece las relaciones entre los parámetros básicos de un circuito, como lo son el voltaje, la corriente y la resistencia. Ahora bien, de forma particular, la ley de Ohm establece que el voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Esta expresión se comprende como la fuerza necesaria para provocar un desplazamiento de cargas es el producto del cuerpo que manifiesta una resistencia por donde se presenta el tránsito de cargas. Muy bien, ahora vamos a ver símbolos básicos utilizados en los diagramas o en los esquemas de circuitos. En la figura 3 podemos ver algunos de ellos, lo que es la fuente de voltaje de corriente directa, el resistor
el capacitor, la bobina y tierra. Existen obviamente más símbolos, más representaciones, pero de momento son los que se estarán manejando. En esencia será la fuente de voltaje, el resistor y la tierra. Tenemos símbolos de lo que son las fuentes de corriente, las fuentes dependientes de corriente, las fuentes dependientes de voltaje, bien, el sentido de las corrientes que están en un circuito, y eso se verá más adelante. De momento esto creo que es lo básico, lo elemental para poder incursionar en lo que es el análisis de circuitos de corriente directa. Por último, vamos a ver las configuraciones de circuitos. Ya tenemos claro que es un circuito y que está comprendido por una trayectoria en la cual hay elementos y que se requiere de una fuente que propicie el desplazamiento de cargas, las cuales van a estar transitando por esos cuerpos, en este caso resistencias. Bien, existen tres configuraciones elementales en lo que es el ámbito de los circuitos. El circuito en serie está compuesto por elementos que se suceden uno tras otro, ¿okay? Y es el de la figura 4A. Un circuito paralelo está compuesto por elementos que están colocados de forma paralela, es decir, no consecutiva entre sí. Y el circuito mixto, aquí se revela como un circuito el cual está comprendido por la incursión de un circuito en serie y un circuito paralelo. Cabe destacar que existe dentro de este circuito mixto lo que es la configuración delta estrella, por ejemplo, que es muy importante y que se verá en temas más avanzados. Pues bien, por el momento hasta aquí vamos a llegar en lo que es la descripción y los fundamentos que dan pie al análisis de circuitos de corriente directa, y les dejo la bibliografía que se utilizó para la elaboración de este documento.